noches con todos y con todas y con todes. Estamos en el penúltimo día del festival, como ya lo dijo Virginia. Y por eso quiero motivarles a que puedan entrar a este foro, poner sus reacciones y comentarios. Lamentablemente no podemos verles físicamente en las salas de cine, entonces este espacio donde ponen sus comentarios es nuestra manera de poder ver sus reacciones, de poder sentirles más cerquita. Entonces pongan, ahí está, mano derecha. Les agradezco mucho a nuestra invitada Pauli y siempre el invitado Santi, que siempre está allí con sus grandes comentarios y toda esa sabiduría desde el cine. A los dos. Esta noche, después de haber visto Carne y Delfín y Carol, ¿no? Un programa que creo que mueve bastante, queremos hablar sobre cómo sucede esa transformación de imaginarios, cómo las narrativas desde las mujeres, y qué importante ojalá sea cada vez más desde las disidencias, ¿no? Pueden ir ganando espacio y cambiando las narrativas del sistema patriarcal que se vive muchas veces en el cine, ¿no? Carne es un cortometraje que toca el cuerpo, que habla desde el cuerpo. Es un cortometraje colaborativo entre muchas ilustradoras, como lo vieron, tiene un montón de técnicas. Y eso hace que también muestre la diversidad de todas las formas como vivimos el cuerpo, las mujeres, las niñas, ¿no? Y las personas también no binarias. Sin embargo, está un poco más enfocado obviamente hacia las mujeres. Y después de Phi y Carol es una película que creo que mueve desde todos los lugares y cuestiona el cine, cuestiona también a las grandes ideas de la academia y se pone la cámara al hombro. Entonces quisiera primero darle paso a Santi para que nos cuente cuáles han sido sus reacciones alrededor de Carne y Delfín y Carol y preguntarte, Santi, ¿cómo ves este cambio de imaginarios y qué tan importante es que las personas no binarias y las mujeres puedan estar allí detrás de las cámaras? Muchísimas gracias, Anaís, muchísimas gracias, Virginia, y a la gente del Festival X por invitarme a conversar con ustedes. Quiero decirles que acepto esta invitación con mucha humildad, ¿sí? En espacios femeninos, en espacios de mujeres, a veces los hombres tendemos a tomar, tomarnos el espacio y hablar más de lo que debemos y a tratar de tomar protagonismo, y eso no está bien. Estoy muy consciente de eso y les agradezco con mucha humildad que me han invitado. Generalmente yo cuando existen este tipo de reuniones, yo me callo y escucho, porque eso es lo que los hombres tenemos que hacer en espacios de mujeres o en espacios feministas, ¿no? Tenemos que escuchar y tenemos que aprender. Y entonces aproveché esta oportunidad, esta invitación para aprender. Y una de las cosas que más aprendí es que, bueno, yo estudié teorías feministas y teorías de cine feminista, sobre todo desde el punto de vista anglosajón. Yo estudié en los Estados Unidos y estoy más familiarizado con las discusiones de Inglaterra y de Estados Unidos y con la tradición de Laura Mulvey y de la teoría de espectaduría, spectatorship. Y para mí es algo muy refrescante ver estas luchas desde el punto de vista de las mujeres francesas, ¿no? Es muy interesante ver en el documental de Delphine y Carol cómo esas teorías que yo había estado viendo, esas historia del criticismo de cine feminista que empieza en los años 70, que yo conozco esa tradición más bien anglosajona, como había dicho antes, ver cómo esas mismas luchas tenían lugar en territorio francés y en francés, ¿sí? Para mí eso fue muy refrescante, siempre estoy agradecido por las oportunidades de aprender y creo que eso es una de las cosas que más me llama la atención de ese documental, ¿sí? Que siento que se puede poner dentro de un contexto histórico en el cual ya desde los años 70 incluso un poquito antes, ¿no? Se comenzaba a pensar realmente qué es lo que pasa si una mujer está detrás de una cámara, qué es lo que pasa si una mujer está detrás de quien escribe la historia. Después, esas discusiones fueron avanzando un poco, o no sé si avanzando, porque a veces eso da la idea de que es una narrativa lineal y la linealidad no siempre es cierta, ¿no? Pero después comenzó a pensarse de una forma un poco más compleja y decían, bueno, ¿qué pasa si las mujeres no solamente están detrás de la cámara, sino que el deseo de las mujeres es lo que está representado en la cámara? Luego, ¿qué mujeres son las que están representadas? O el deseo de qué mujeres es el que está representado en cámara. ¿Qué pasa si
al criticar el hecho de que siempre en el cine convencional el deseo masculino es el que está representado y la mujer es el objeto del deseo, ¿qué pasa si el objeto del deseo es un hombre visto desde el punto de vista de una mujer? ¿O qué pasa si es que es otra mujer el que está visto como objeto del deseo de otra mujer? ¿Ya? Y comenzaron ahí las teorías de la mirada. Si bien es cierto el cine convencional, la mirada casi siempre es masculina, heterosexual, occidental, de clase media. ¿Qué pasa si comenzamos a dar pie a que historias, miradas, perspectivas, deseos que no son masculinos de clase media y occidentales comienzan a estar frente a la pantalla? Y esa es una discusión muy rica, es una discusión que todavía no termina. Es refrescante realmente ver cuando existe alguna obra como Carne, por ejemplo, ¿no? En donde no existe ese deseo masculino necesariamente, no existe esa representación masculina, sino que bien, ahí está, es una representación de una mujer para otras mujeres sobre asuntos de mujeres. Eso ocurrió muchísimo durante el cine queer, ¿no? En los años 90 en los Estados Unidos, las disidencias sexuales comenzaron a hacerse cargo de su propia representación y a echar por tierra esa idea de que los gays y las lesbianas tenían que ser representados de forma positiva, ¿no? ¿Por qué positiva? Pueden ser malos también, pueden ser villanos y pueden ser unos villanos así súper chéveres que destrozan todo el sistema heteronormado patriarcal. ¿Cuál es el problema con eso? Eh, pero también romper un poco con esas la primacía de ciertos grupos solamente gays o lesbianos, o la primacía solamente de ciertas mujeres. O sea, ¿qué pasa si comienzan a mujeres indígenas a hacerse cargo de la representación? ¿Qué pasa si hay mujeres afrodescendientes? ¿Qué pasa si hay mujeres trabajadoras? Y eso es necesario todavía promoverlo, ¿no? Y es necesario estudiarlo, y es necesario analizarlo, es necesario ver cómo esas perspectivas cuestionan nuestras propias perspectivas de normalidad, de lo que es real o de lo que nosotros creemos que es real, pero realmente no lo es. Y de esta multiplicación de formas de ser mujer u hombre en el mundo, ¿no? Y creo que es muy importante comenzar a dar pie a ese tipo de representaciones. Sin embargo, la representación tiene también solamente un límite, ¿no? Está bien que haya mujeres directoras, pero también es necesario que exista mujeres que estén en otros aspectos de la industria cinematográfica. El cine es algo muy complejo, ¿no? Entonces, no solamente está el guión, no solamente está la preproducción, la producción, qué pasa en los festivales, qué pasa en la exhibición, qué pasa en la distribución, qué pasa en los mercados de cine, ¿no? Y ahí también es necesario que existan miradas, perspectivas y formas de ver el mundo femeninas, feministas y disidentes, ¿sí? Entonces, creo que la labor de las mujeres y de las disidencias debe estar en todo momento y en todo espacio de todo este universo del cine. Y sí, entonces eso es lo que quiero decir con respecto a Carne. Quiero decir que es una película que me conmovió muchísimo desde muchos puntos de vista y ahora que tú mencionas que es algo colaborativo, me parece más maravilloso todavía. A veces el hecho de que haya el director todavía sigue siendo este hombre o esta mónada, este genio, y cuando hay proyectos colaborativos, eso me recuerda un poco más a una forma de hacer el mundo que no se base en este genio, que casi siempre es un hombre, sino más bien en la colaboración de muchas personas, y eso para mí es un universo ya feminista, ¿ya? Me pareció muy lindo, son tantas historias y tantas diversidades. Quiero robármelo para presentarlo a mis alumnos en clase. Sí, definitivamente. Y con respecto a Carol y a Delfín y Carol, lo que más hay tantas cosas que me gustaron y hay tantas cosas que casi me llevan a las lágrimas, pero sobre todo es esa relación que tiene con una historia que todavía no termina, ¿no? Hay imágenes de estas mujeres peleando y luchando en las calles que ahí están en blanco y negro y uno dice, pero eso pasó ayer, aquí en el Ecuador, hace unos meses, ¿no? O sea, todavía estamos luchando por esas cosas, todavía estamos peleando por ciertas reivindicaciones que parecen históricas pero que no lo son y que nos ayuda a poner en perspectiva estas luchas que siguen siendo actuales y que siguen siendo importantes y que siguen siendo necesarias.
Así que con eso me callo y ahora sí, escucho. Muchísimas gracias. Gracias, Santi. Todos los puntos que has dicho nos llevan, ¿no? Como a pensar que justamente desde Latinoamérica es importante que podamos reflexionar alrededor de quiénes, recordar a quienes han hecho cine, quienes empezaron, quiénes fueron las pioneras, ¿no? Haciendo este diálogo con lo que propone Delfín y Carol, ¿no? Que propone usar la cámara, ponerse la cámara, ir a hacer y filmar desde ellas las marchas, desde ellas las voces de otras. Y algo muy lindo que dice Delfín, ¿no? Es la posibilidad de que cuando entrevistas a otra mujer, ella te cuente otras cosas que si sería el entrevistador un hombre, ¿no? Y en función de esto, quisiera, Pauli, preguntarte, eh, ¿cuáles son las sensibilidades que refleja el cine hecho por mujeres, ¿no? El cine hecho por mujeres, dirigido por mujeres, pero así bien como lo que dice Santi, como el cine es muchísimas profesiones, actividades, ¿no? Dentro igualmente, por ejemplo, de la programación, no hay tantas mujeres programadoras en el mundo, es como algo nuevo. Pero además dentro de la dirección, del montaje, muchas veces en las películas la montajista, la vestuarista, dirección de arte se deja para las mujeres, pero la dirección no, ¿no? Como hay estas diferencias. Pero más antes de eso, como pensar en cuáles son las sensibilidades que se reflejan cuando quienes están en el crew, quienes están haciéndolo, son mujeres. Hola, gracias. Bueno, les agradezco mucho también, igual que el Santi, por haberme permitido ser parte de este foro. A mí me encanta todo lo que está pasando con lo que ustedes estaban haciendo, me emociona un montón. En la mañana tuvieron igual este foro sobre las mujeres en el cine ecuatoriano y creo que ya hay un montón de voces súper relevantes, súper jóvenes, que están muy empapadas con temas no solamente como sociales, políticos, artísticos, en todo sentido. Y entonces da como mucha ilusión ver. Yo no crecí con eso. Para mí es completamente nuevo. A mí mis alumnas me están formando en feminismo, lo cual es una cosa maravillosa que me ha pasado. Yo estudié una línea súper clásica, machista y demás. Yo estudié literatura y era lo mismo, ¿no? O sea, los que producen son los hombres, los que determinan los temas son los hombres, y ahora que en el Ecuador las mujeres estamos escribiendo mucho y escribiendo desde lo personal, sí se siente la resistencia. En mi trabajo como docente, insisto, como cada vez han sido más las mismas mujeres que me ayudan a formarme a mí. Y yo en mi trabajo y en mi experiencia lo único que trato es como de guiar esas ideas hacia un lugar con un arco dramático, ¿no? Pero ellas vienen con toda su carga, con toda la emotividad, con las historias a flor de piel, como posibilitando que estas cosas se den. No, no hace falta decir que son siempre, en particular en mi trabajo, yo soy profesora ya hace más de 10 años y siempre son las mujeres las que vienen con los temas más intensos, los que vienen como con un cierto desinhibimiento para hacer cine, que para mí, por ejemplo, es lo esencial. El cine que yo más amo y es un poco sobre el que más enseño es el cine documental y veo que se ha vuelto una herramienta de exploración que permite un ciento de posibilidades, ¿no? Y ahora que nos invitaste a ver estas pelis, me quedé súper conmovida y encantada. Y lo que dice el Santi, apenada también de sentir como que esto pasaba en los 70 en Francia. Hace poco, hace un par de años en el EDOC, vimos una película medio parecida sobre una activista que estaba igual muriendo con cáncer y que hacía los abortos en su casa, que era inglesa, no me acuerdo el nombre de la peli, pero igual 70, ¿no? Y ver cómo el mundo ya tenía estos diálogos y nosotros los empezamos a tener. Pues por eso también se agradece el festival, porque creo que nuestra sociedad de pronto llega tardíamente a estas cosas, pero las chicas, las mujeres, la gente, como dices, no binario, ¿no? Ves que yo ni siquiera tengo la terminología y a veces yo me tengo que disculpar en mis clases con la gente porque tengo igual alumnos esto, que no se identifican con lo binario, etcétera, etcétera. Tengo que tomar la clase del Santi, es del colmo que no haya hecho eso antes para entender mejor, pero trato de apoyarles en explotar esa sensibilidad.
compartir estas películas. Estaba justo mientras le oía al Santi haciendo como una lista de todas las cineastas mujeres que vemos en clase. Y claro, tienen esto, ¿no? Ya Naomi Kawase, Agnes Barda, de poner el cuerpo, no importa si es en la calle, no importa si es puertas adentro, no importa si es en la intimidad, en lo doméstico, en las marchas. Hay un rubro como de posibilidades hermoso, ¿no? Y es esta cuestión de cómo se enfrentan a los temas como muy desde adentro, a mucha profundidad. Me encantó ver el corto Carne. Yo tengo ahorita varias clases en las que la gente está desarrollando proyectos y, o sea, no es una cosa que está en el aire, no es una cosa que es al azar, no es una coincidencia. Muchas mujeres estamos trabajando con el tema del cuerpo, porque venimos de un tiempo y por eso me choqueó así como empezar a ver y desde el inicio la niña habla, ¿no? Como mi mamá me decía que era gorda y tal. Yo acabo de escribir hace una semana un texto que se publica recién en enero en Diners sobre este tema, ¿no? Y ponerme en esa posición me hizo llorar un montón. Entonces, cómo aproximarse desde una expresión artística también te ayuda a sanar esa posición que uno tiene después como en la sociedad, o sea, aceptar el cuerpo, hablar de las carencias, hablar de los abusos, hablar de las violencias, hablar de la menstruación, hablar de la disidencia sexual, cosas que creo yo que nos venían solo de afuera también. No solamente, o sea, estaba acá que había estas mujeres francesas de los 70, pero nosotras, la mujer ecuatoriana de a pie, de clase media, no sé qué, no estaba hablando de estas cosas. Y yo ya tengo en clases varias generaciones de mujeres que lo están haciendo, mujeres y personas no binarias, vale decir eso, está bien, es real. Y que lo hablan con una valentía que a mí me llena el corazón, por eso amo como mi trabajo, porque solo como ponerme ahí y dar como un empujoncito para que ellos lo hagan, ¿no? Pero esa sensibilidad está ahí como súper necesitada de contar todo esto, ¿no? Todas estas vivencias. Eso, no sé si estoy bien. Muchas gracias, Pauli. Hay una de las entrevistas que se le hace a una de las primeras directoras de cine en América Latina, María Luisa Bember. Ella dice, ¿no? ¿Quiénes van a contar las historias de quienes estuvieron antes que nosotras si no somos nosotras ahora, las hijas de ellas? Y esa frase marca un punto político, no solamente en las olas del feminismo latinoamericano, sino también en el cine, porque ella empieza a contar las historias comunes, de mujeres comunes, pero también historias de mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Con su película Yo la peor de todas. ¿Por qué hago referencia a María Luisa Bember? Porque todo el tiempo, cuando yo veía Delfín y Carol, pensaba en ella. Pensaba en quién está aquí en el sur, quién es mi referente para acá, para cuando yo quiero pensar desde quién empezó a criticar aquí cerquita, ¿no? Y con respecto a esto y volviendo al tema de las miradas que decía Santi, hay algunos momentos donde Delfín está en un debate con otros hombres, ¿no? Con unos hombres ahí que dicen esto debería ser así, como las mujeres no son chefs, son cocineras, las mujeres no son ni sé qué. Pero además hay mucho debate alrededor de cómo se ve el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces quisiera que podamos desarrollar un poco más cómo sentiste esta diferencia, que es una ruptura entre la mirada de Delfín con respecto al cuerpo, ¿no? Viendo las marchas, haciendo las entrevistas, la propuesta, y la mirada que vemos normalmente en el cine, digamos, de cadena o en mainstream, ¿no? Con respecto al cuerpo de las mujeres. Es una pregunta para mí. Ya. Bien. El cuerpo parecería ser que es lo más obvio y sin embargo a veces es lo que es menos obvio. Y la mirada también es una de las grandes discusiones, ¿no? En teoría de cine contemporánea es, bueno, la mirada de quién, cómo funciona la mirada, a través de qué personajes funciona la mirada de un espectador, ¿no? Y siempre esas ideas de identificación y deseo. Cuando ves y vas a una película y hay otros seres humanos ahí, siempre hay la tendencia a identificarnos con ellos o a desearlos. Y las cosas no son mutuamente excluyentes, ¿no? A veces te identificas y deseas, aunque el psicoanálisis dice que son excluyentes, en realidad no lo son. Siempre estamos en este juego de identificación y deseo con las personas que vemos en pantalla, en cualquier pantalla, ¿sí? O nos parecemos o no nos parecemos, nos comparamos o no nos comparamos. Siempre hay este juego de identificación, pero también de si nos gusta o no nos gusta, ¿no?
lo más interesante es que el cine o el mismo proceso de espectaduría siempre es un poco esquizofrénico, ¿no? Siempre es un poco así, eso de pensar que los hombres solo se identifican con los hombres y desean a las mujeres, ya no es tan cierto, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo que se cuestionó eso. Los hombres también pueden identificarse con posiciones femeninas, ¿no? Y las mujeres pueden identificarse con posiciones masculinas. Sin embargo, sí existen, obviamente, sí existen como películas en las cuales intentan dirigir nuestra mirada, nuestra identificación y nuestro deseo hacia ciertos imaginarios y no a otros. ¿Ya? Entonces, yo sí creo que si hay algo que hace muy interesante y potente a Delfín y Carol como documental, es que te ayuda a desnaturalizar eso y decir, a ver, el hecho de que es una mujer la que está contando la historia, el simple hecho de tener una imagen de una mujer con una cámara, eso para mí ya es bastante groundbreaking, ¿no? Porque eso por lo general no existe. Siempre se habla de el camarógrafo, pero no hay la camarógrafa. Es ¿cómo es? El artista siempre es un hombre y en el cine también. Entonces, ¿qué miradas son las que promueve una película hecha por hombres o una película hecha por mujeres? Eso es lo que es muy importante. Las miradas en general son simplemente promovidas, ¿no? Siempre, aunque el cine puede promover miradas, el espectador a veces puede jugar con esas miradas y deshacerlas, ¿no? Hay el típico caso de estas películas como 300, por ejemplo, que es una película así bien macha de estos 300 hombres que van y, y mueren lamentablemente en una batalla y supuestamente es una película dirigida a los hombres, sin embargo también es una película muy gay, ¿no? Y tanto los hombres supermachos como los hombres gays disfrutan de la misma película, de la misma mirada. Entonces es una mirada que puede tanto dirigirse hacia los hombres como para dirigirse a las mujeres. En la actualidad, si hay algo que a mí me parece muy interesante es que comienzan en los últimos 5 años, aunque empieza mucho antes, ¿no? Pero en cultura popular, en los videos, por ejemplo, comienza ya a haber otro tipo de miradas, ¿no? Comienzas a ver videos musicales, Janelle Monáe, por ejemplo, ¿no? Y comienza a tener estos universos que son más bien, ni siquiera son fálicos, más bien son vúlvicos, ¿no? Y me parece algo lindísimo. Y son videos bastante populares, que mis alumnos los ven. Mis alumnos fueron los que me llamaron la atención a ese tipo de videos. O comienzas a ver videos mucho más recientes. De hecho, salieron hace una semana un video musical de Dua Lipa, ¿no? Cantando con una cantante francesa, que de repente es un universo femenino muy interesante que no se basa en esa objetualización del cuerpo femenino desde un punto de vista así muy macho, no, que son estas dos mujeres que salen en la noche que hablan de asuntos de castración, que me parece muy interesante, ya, pero es un universo de dos mujeres que están saliendo en la noche a divertirse sin hombres, ¿ya? Y reivindican su derecho de, um, de divertirse sin necesidad de estar bajo la mirada masculina. Entonces, en los últimos años yo creo que ya existe cierta intención y muy directa de cambiar esa mirada masculina y esa intención un poco más directa comienza ya a ser un poco más mainstream, lo cual siempre es un problema. Siempre puede, cuando algo comienza a ser muy mainstream, uno tiene que comenzar ya a ser un poco más crítico, ¿no? Porque se está volviendo esto muy chévere, entonces las empresas van a vender sus productos a través de estas miradas supuestamente feministas. Pero yo sí creo que la forma en la cual comienza a representarse el cuerpo femenino en la actualidad sí ofrece otro tipo de espacios, no es que ha eliminado la objetualización de la mujer como sigue estando ahí, se siguen vendiendo llantas a través de cuerpos femeninos, ¿no? En la publicidad actualmente. Sin embargo, ya existen otras formas de representar el cuerpo que pueden sugerir miradas que no sean las objetualizantes o las fetichizantes del cuerpo femenino. Y es muy importante justamente la crítica feminista, que aunque ya existe desde hace más de 50 años, el criticismo de cine feminista, sin embargo, no solamente en los últimos 5 años es cuando comenzamos a ver ciertos cambios, ¿no? En el cine mainstream, pero ya existen otras formas de representar al cuerpo femenino, lo cual me complace muchísimo. Sí. Gracias. Muchas gracias, Santi. Justo esto de cómo cambia la mirada también pasa por el cuerpo físico, ¿no? Vemos en Delfín y Carol cómo habla James Fonda de cómo quieren quitarle la mejilla, quitarle la costilla, quitarle para ser lo que debería ser el personaje del guión, ¿no? Y Delfín, ¿no? Es una mujer
como estereotipo de mujer del cine clásico, que sin embargo no empieza a cuestionarlo y también eso tiene una repercusión en su vida, ¿no? En su vida laboral. Estos cambios y estas maneras de ir cuestionando, ¿no? Hacen que existan otras narrativas. Entonces, Pauli, mi pregunta para ti esta noche es como, ¿cuáles son estas otras narrativas que tú estás encontrando? Poder profundizar en cuáles son los nuevos temas de los cuales están hablando, que no son nuevos, sino que han salido, han podido encontrar ahora su momento de salir, ¿no? Y por qué estamos tan centradas en el cine documental, haciendo cine documental. ¿Qué es lo que nos permite ese tipo de cine? Pauli. Bueno, yo no sé si ahí me escuchan bien. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, ahí sí. Mi conexión es inestable, dice. Perdón, a veces pasa, como en la vida real, a veces pasa. A ver, los temas yo creo que son todos, o sea, muchos son temas íntimos, sí, muchos son temas como súper personales y empiezan a hacer como búsquedas muy internas de un cuestionamiento hacia la familia, por ejemplo, hacia los padres, hacia los entornos, pero también creo que otros temas que necesariamente no tienen que ver con lo privado ni con lo íntimo, pero sí de una sensibilidad, como acercarse al otro de una manera como generosa, amable, con una mirada sensible. Yo he tenido algunos escenarios, hay una alumna mía a la que yo le quiero mucho, ya no somos, no tenemos esa relación maestra-alumna, sino una relación muy horizontal totalmente, que empezó a hacer películas, empezó a hacer cine, así, teniendo 20 años, y lo primero que hizo fue meterse en la casa de su vecina, que era una madre soltera, que trabajaba de empleada doméstica, que tenía no sé cuántos hijos, que la hija adolescente se le acababa de quedar embarazada, y se metió de cabeza en un tema que no tenía nada que ver con su realidad, que es un poco lo que históricamente ha hecho el documental, como buscar al otro, ¿no? Esa arqueología del otro, pero con una sensibilidad de aproximarse a todos estos temas de lo que fue la maternidad para una niña de 16 años, que era su vecina, que tenía una madre que ya no tenía como marido, que tenía otras hijas, y ella aprendiendo de esta dinámica, compartiendo con ellas, compartiendo con una familia, apoyándoles con recursos, apoyándoles con educación, y toda la familia de mi alumna se involucró en el proceso de la película al punto de que la mamá de mi alumna, que era profesora de escuela, empezó a ir a la casa de esta otra familia a darles clases a las niñas, a darles clases de matemáticas, a igualarles, le organizaron el baby shower, le consiguieron la ropa, le consiguieron las cosas. O sea, es otro nivel de hacer cine, ¿me entiendes? Desde una solidaridad, desde una humanidad, desde un generar un vínculo con las personas, que está mucho más allá de la imagen que creas, está mucho más allá de la imagen que generas. Ellas generan amistad, ellas a donde van, tengo otra alumna que también igual, siguiente nivel de amistad, así porque yo siento como que alimentan tanto el mundo con las cosas que ellas miran. Se hizo amiga de dos hermanos que eran sordos, otra minoría absoluta, ¿no es cierto? Y les empezó a filmar y se metió con ellos y se metió a aprender lenguaje de señas para poder entenderles a sus personajes. Entonces creo que no solamente atraviesa el tema de los temas, sino ese nivel de entrega con el que ellas lo hacen y termina convirtiéndose en algo mucho más allá del arte, mucho más allá del cine, se vuelve una forma de vida, se vuelve una forma de solidaridad, se vuelve una forma de extender la mano como a otras personas, no de una manera como cliché, pero hacen como unos universos nuevos, ¿no? En el que todas las posibilidades se amplían para una persona sorda, para una madre soltera, para una niña que tiene guaguas, ¿me entiendes? Entonces, eso para mí ha sido como maravilloso de ver y coincidencialmente, yo cacho que mis alumnos varones también están como súper tratando de tener esa sensibilidad a toda costa. De pronto les cuesta más, porque también provienen de otro tipo de educación en la que igual se aproximan a sus temas, a sus personajes con más distancia, con un respeto que también es lo que les han enseñado como hombres, ¿no? ¿Me explico? Entonces a ellos les cuesta más, pero de pronto ellas con toda esta carga que han tenido encima de tanto tiempo estar calladas, de tanto tiempo como de que les haya costado que sus familias acepten incluso las profesiones que ellas tienen. Tuvimos una vez una alumna que no le contó a sus papás lo que estudiaba hasta que se graduó, ¿me entiendes? Porque más le hubieran permitido estudiar
carrera. Y entonces es tan difícil para las mujeres estudiar, hacer cine, escribir sus historias, hacer películas, que lo que logran cuando hacen una peli, por chiquita que sea, es explosivo, ¿me entiendes? Es contagioso. Eso es lo que yo siento. Entonces, por eso es como súper emocionante, ¿no? Y ahora tengo otra chica en clases de las más jóvenes, ¿no? Ya me siento como una vieja, ya van algunas generaciones ahí, que está trabajando estos temas de la fraternidad, de la hermandad, ¿no? Y entonces tiene una hermana con la que están sincronizadas cuando menstruan. Y entonces está haciendo este retrato sobre cómo se cuidan, cómo es el autocuidado y cómo se miman y cómo se consienten y cómo tratan como de aproximarse a sus cuerpos desde esa intimidad que tiene ser hermanas y como dice la peli, ¿no? Como somos la única criatura que sangra y no muere, ¿no? Es increíble, bellísimo. Entonces, esa es mi experiencia, Naís, con los temas y las chicas. Muchas gracias, Pauli. Hay un gran debate alrededor, ¿no? De el cine documental, en función de que muchas mujeres, tú lo decías antes, Pauli, hacen cine documental, ¿no? Y el debate está en función de que, por un lado, los recursos para cine documental son más accesibles para las mujeres y disidencias, y los recursos para ficción son abrumadores, ¿no? Generalmente son dados a hombres. Y por otro lado, hay algunas directoras y cineastas conocidas que proponen que el cine documental tiene tanta acogida entre las mujeres porque hace mucho tiempo las narrativas nuestras no eran mostradas, las narrativas del cotidiano, las exploraciones de los temas, ¿no? Entonces, dentro de este juego de los dos lados, porque hacer ficción también hay muchas mujeres que hacen ficción excelente, como por ejemplo la misma Lucrecia Martel, ¿no? En América Latina, vemos que sí hay un gran debate alrededor de cómo estas narrativas van de los lados y cómo sí es más difícil para las mujeres hacer cine documental, pero cuando lo hacen, como tú dices, explota, ¿no? Es como lo hacen con todo. En función de esto, quisiera hacerles como una de las últimas preguntas, y es, ¿cómo creen que se ve el cine feminista? ¿Qué es esto que llamamos cine feminista? Te puedo contestar antes que el Santi, solamente para no perder una cosita, el hilo de, perdón, Santi, ¿puedo? Una cosita Vale. nada más. Sí, sí. Solo porque estábamos hablando del documental y estaba acá porque vimos estas pelis, y yo creo que la ficción un poco pasa lo mismo, hay un montón de pelis súper importantes de ficción. Yo lo que siento con los procesos a nivel de producción es que la ficción demora mucho más, la ficción es mucho más costosa, la ficción tiene unos tiempos súper largos, y yo lo que siento es que si el documental explota ahorita es porque es un formato que se puede definitivamente, claro que hay documentales lógicamente de largo aliento, ¿no? Pero el documental sí se puede hacer más rápido y los temas son urgentes. O sea, hay un montón de cosas que hay que decir ya. ¿Me entiendes? Yo siento que esa es la sensación, o sea, no puedo tomarme, hay veces, al menos aquí en el Ecuador, que hacer una película de ficción te puede tomar 10 años, ¿me entiendes? Lo cual es una tragedia. Yo he escuchado a nuestros colegas, con el Santi estuvimos hace poco en una edición de un libro sobre cine ecuatoriano en la que ellos contaban y decían, cuando ya me entrevistan sobre la película que estrené, ya no me acuerdo ni cuál era mi motivación porque me tomó 10 años de hacer y ya estoy en otra cosa. En cambio, el documental sí se puede producir en menos tiempo, tiene una variedad infinita de posibilidades en términos de recursos. Pues puedes usar lo mismo una voz en off que una foto, que una grabación, que un video, que una animación. Entonces eso permite que sea más dinámico y que los temas salgan a la luz más rápido. Entonces yo sí creo que hay un apuro de contar, una emergencia, así como necesitamos contar las violencias, necesitamos contar del cuerpo, necesitamos hablar de nuestras relaciones lésbicas, necesitamos hablar de que no queremos saber nada de relaciones heterosexuales, monógamas, no sé qué, todas estas cosas que creo que por ahí también va como lo del cine feminista que preguntaste, hay urgencia de contar. Entonces el cine a veces es muy lento en esto de procesar los temas. Entonces por eso creo lo del Fini Carol, ella está filmando y todo el tiempo ya se están exhibiendo las cosas ahí.
les filman a las mujeres prostitutas y transmiten simultáneamente en la pantalla, en la calle. Hay como la urgencia de contar. Entonces yo creo que por eso es el repunte también del documental en ese sentido. Con eso ya no interrumpo. Perdón, Santi. No, no, está muy bien, gracias. Yo soy el que Muchas está gracias. aquí metido en este espacio. Eh, Antes eh, de que continúe Santi, tenemos un comentario del público. Dice claro. Karina Villavicencio, hermosos los documentales de esta noche. Como mujeres involucradas en el audiovisual es importante contarnos nosotras mismas desde nuestras perspectivas y con nuestras problemáticas. Muchas gracias. Y después tenemos también una pregunta, pero te dejo que contestes la primera y después les daré esta pregunta a los dos. Es bien interesante esa división, así como división del trabajo, ¿no? Que haces entre documental y ficción y cómo las mujeres son las que están tomando un espacio muy importante y necesario y urgente, como dice Pauli, en el documental, mientras que la ficción todavía sigue siendo un espacio masculino, ¿no? Y claro, o sea, el artista, el genio artista, otra vez sigue siendo el hombre. Una división muy similar sucedía hace no mucho tiempo entre el cine y la televisión, ¿no? El cine es este espacio masculino donde muy pocas mujeres pueden llegar y hacen sus grandes películas, sus grandes obras. En cambio, la televisión era un espacio en el que había muchas más mujeres, ¿no? Como guionistas, incluso en las nuevas series, en HBO y demás. O sea, las mujeres comenzaron a tener ese espacio. Interesantemente, en los últimos tiempos, parece ser que la televisión o lo que sucede a través del cable y de las plataformas comienza a ser incluso a veces más interesante que lo que está sucediendo realmente en el cine y en las grandes pantallas, ¿no? Entonces, el hecho de que haya mujeres que están en ese espacio o que se apropiaron y se adueñaron y dominaron ese espacio, comienza a generar cierto tipo de contenidos que rivaliza en interés público al tradicionalmente ocupado por los hombres. Entonces, a mí me complace muchísimo que eso esté sucediendo con las mujeres, que inicialmente se les dio este espacio como así de segunda clase, ¿no? La televisión, el cable, ya, allá que vayan las mujeres porque el cine realmente de ficción es de los hombres y sin embargo están logrando una transformación. Después de unos cuantos años eso se transforma y se transforma de una forma muy interesante. ¿Qué es el cine feminista y a dónde nos lleva? Híjole, esa es una grandísima pregunta, ¿no? Es maravillosa pregunta. Yo siento que definitivamente tiene que ser un cine que ofrezca eh, más perspectivas, que nos ayude a encontrar o a experimentar o a presenciar o a ser testigos de diferentes formas de existir en el mundo como seres humanos. Y no solamente como hombres y mujeres, porque también hay muchísimas formas de ser hombre en el mundo y hay unas que están más representadas en el cine que otras. Y qué pasa con esas formas de masculinidad que nunca llegan a la representación. Y creo que el cine feminista podría ayudar muchísimo a eso. Lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con esta multiplicidad de formas de existir como mujeres o como cuerpos femeninos o feminizados en el mundo? ¿Y por qué solamente ciertas formas de existir en el mundo como mujeres son las que obtienen mayor representación que otras? ¿Qué pasa con el feminismo? También tiene que ver con qué pasa con aquellos cuerpos o aquellas subjetividades de personas que no son completamente masculinas ni femeninas o que rompen con las expectativas de lo que significa ser hombre o ser una mujer. ¿Qué pasa con todas esas representaciones de gente que no llega a ser representado bien porque no tienen los medios de representación a su alcance? Un, un, un hecho muy interesante de Delfín y Carol del documental es que aparece la cámara de video y la cámara de video ofrece a las mujeres los medios de autorrepresentación más La fáciles que se van a través del inmediatez. cine. Entonces, el hecho de que es video y no es cámara de cine, si bien es cierto, es menospreciado por los cineastas, sin embargo, eso se convierte en una herramienta. Entonces, ofrecer los medios de representación a más gente diversa y dejar que esa gente diversa cuente sus historias y represente sus deseos. Para mí es muy importante el deseo también. O sea, ¿cuál es el deseo que tú representas en pantalla? ¿No? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cómo vislumbras del futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que disfrutas representando? Y eso también es importante porque el deseo a veces rompe con esas expectativas homogeneizantes de una cultura mainstream. Entonces, representar multiplicidad de deseos a mí también me parece que es algo muy enriquecedor y muy necesario. Y el cine feminista debería, o mejor dicho, ya lo está haciendo, promover justamente esa representación de la multiplicidad de deseos de seres humanos. Si hay 9.000 millones de personas en el mundo, hay 9.000 millones de formas diferentes de desear y necesitamos verlas
y necesitamos experimentarlas y mirarlas. Gracias. Muchas gracias, Santi y Pauli. Han sido súper claros y dejan muchas dudas también. Aquí hay una pregunta que viene del público. Mariana dice, hola, qué interesante este foro. ¿Qué opinan de que los directores de todas, en mayúscula, o casi todas las carreras de cine en el país son hombres? ¿Cómo afecta esto en los contenidos que se están haciendo? Y también por qué no hay mujeres en las cabezas de escuelas de cine. Creo que es una gran pregunta. Sí. ¿Quiere alguno empezar? ¿Alguna? Bueno, ahora en la carrera de la UDLA está de directora la Anaí Jonaise, eso es como chévere. En el INCINE es rectora la Lisset Cabrera desde hace algunos años. En, hay alguna, en la Facultad de la Universidad de las Artes también tenían una coordinadora que era mujer. O sea, creo que empiezan a estar cada vez más. Y bueno, en la San Francisco le tenemos al Santi y está el Armando, que creo que son dos voces como, no sé si aliado es ahora una buena palabra o una mala palabra, ya me corregirán las feministas que saben, que saben bien, pero sí creo que también empieza a haber más mujeres también en la academia que pondrán también su sensibilidad en la forma en la que se hacen las cosas y definitivamente hay más mujeres estudiantes también. Yo empecé a dar clases hace 10 años y tengo por lo menos el doble de mujeres en mis clases de lo que había antes. Entonces creo que también son posiciones que se van tomando. Tú, Santi, también, o sea, la facultad se fundó por una mujer finalmente, ¿no? Entonces Sí, creo que es una... Sí. sí, de hecho el COCOA, tal y como lo conocemos actualmente, fue liderado por una decana, Susan McQuillan, y ella sí sentó como ciertas bases para que las cosas funcionen de la forma en la que está funcionando ahora. Eh, en la Universidad de San Francisco, sí, o sea, yo soy el decano, Armando es coordinador, Javi también es coordinador, y yo me he asegurado y he hecho cargo de que en todo el COCOA, en todo el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas, haya un contenido de género muy fuerte, ¿sí? Y no solamente a través de las mujeres, sino las clases tienen todas un contenido de teoría feminista importante. Creo yo que cualquier profesión que se dedique a los medios de comunicación en este momento no puede evitar o no puede evadir la teoría feminista, porque la teoría feminista es constitutiva de cómo se crean, cómo se producen, cómo se cuestionan las imágenes y la realidad mediática en la actualidad. Yo no estaría haciendo mi trabajo si no diera clases de cine feminista. Pero sí es cierto, no soy mujer y obviamente necesitamos tener más mujeres no solamente en las carreras de cine, sino en general en la academia, en la producción, en la dirección, en las instituciones públicas que dirigen la cultura y el arte en la sociedad. Debería haber más mujeres. Entonces la necesidad de la presencia de las mujeres es imperiosa en todo nivel, en todo nivel. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de nuestro foro. Quería hacer como esta última, ¿no?, reflexión alrededor de que Delfín y Carol es un documental que tiene su componente histórico, pero es muy actual, ¿no?, porque nos muestran varias discriminaciones que suceden ahora mismo, ¿no? Antes lo dijo Santi, como son luchas que son tan actuales. Una de las cosas que más me ha gustado estos días es que muchas amigas me han preguntado, oye, y veo Delfín y Carol, ¿por qué crees, por qué te gustó mucho Delfín y Carol? Y bueno, a pesar de haberles dicho como todas mis percepciones, les digo, y además salen las tomas de la primera marcha por la despenalización del aborto que se hizo en el mundo, ¿no? Entonces es muy lindo cuando ves esas tomas porque dices, chuta, es lo mismo que seguimos luchando acá, o sea, la marea verde se ve así y nos vemos reflejadas porque obviamente, a pesar de que es una película francesa y está en un ámbito francés, vemos que las violencias machistas son estructurales y llegan hasta América Latina en esos mismos términos. Entonces, para finalizar, quisiera preguntarles, Pauli y Santi, ¿cuál de todas estas violencias y sobre todo como las discusiones que se muestran en Delfín y Carol se les quedaron resonando?
¿cuál de ellos le resonó? Si le resonó más de una, está bien, pero pensemos cuál, a mí me resonaron muchas, pero me encantan sobre todo la escena de la marcha y la escena del manifiesto SCUM, ¿no? Que creo que es una marca en la segunda ola del feminismo en nivel mundial. Pero ¿cuál les quedó ahí resonando? Por ejemplo, les cuento, ¿no? A mi madre que hace chocolate y es chef le encantó la escena de cuando hablan de que las mujeres no son chefs, son cocineras, ¿no? Y así hay muchas, entonces quisiera escucharles a ustedes cuál fue. No sé, Pauli, ¿quieres comenzar? Pauli. Pauli. A ver, voy yo. Sí. A mí me gustó un montón cuando ella empieza a perder el trabajo. Eso me pareció súper fuerte porque, claro, junto con el testimonio de Jane Fonda que vos mencionabas hace un rato de cómo tiene que adaptar su cuerpo para ser la chica de moda, luego a continuación en algún punto empiezas a ver cómo la Delfín empieza a perder ciertos papeles y empiezan a decir los productores, ah, no, si va a estar ella, mejor ya no. Eso a mí me encantó, me pareció fuerte porque ella igual persevera, ¿no? Igual sigue con lo suyo, hace su carrera, pero cómo empiezan a cerrársele las puertas. Eso me pareció como muy impresionante porque incluso así a pequeñita escala, con lo que yo les contaba hace un rato sobre las alumnas que están haciendo cine, también muchas veces cuando muestran sus películas, igual en ciertos espacios les dan las espaldas también, porque sus realidades, las cosas que quieren contar son incómodas para el público todavía y no están como tan dispuestos a ver. Entonces, pensé en eso, ¿no? Como esa reflexión de cómo el mundo no siempre está listo y le tomará su tiempo y no por eso lo dejaremos de hacer, ¿no? Es por ahí. Ujú. Y a mí me llegaron muchísimas escenas. Tal vez una de las que más me conmovió fue hacia el final de la película. Y la segunda vez que la vi, la primera vez no, o sea, era interesante, pero no me identifiqué tanto con esa escena. Pero en la segunda vez que vi la película, me conmovió muchísimo el homenaje que hace Delphine a las sufragistas británicas, ¿no? Y decía, obviamente el sufragismo en la actualidad se cuestiona muchas cosas porque, bueno, sucedió hace casi 100 años, pero es ese homenaje a esas mujeres que lucharon en las calles de una forma muy similar a como seguimos luchando en la actualidad y fueron mujeres que fueron maltratadas, que fueron ridiculizadas en público, algunas sí fueron maltratadas físicamente y hasta murieron. Entonces, el recordar que todos los beneficios de los cuales disfrutamos en la actualidad se debe a ellas también, ¿no? Que si ahora disfrutamos de ciertos espacios, si ahora podemos disfrutar de nuestra participación en ciertas instituciones, como el cine mismo es una institución, se lo debemos justamente a esas mujeres que sí dieron su vida y que fueron ridiculizadas y que fueron maltratadas y que fueron empujadas y que fueron torturadas, incluso por lograr las cosas que nosotros ahora damos por hecho, y tendemos a dar por hecho. Y es algo que siempre hago con mis alumnos en clase, ¿no? Recordar que los beneficios que tenemos ahora y que a veces tendemos a creer que es obvio que ahora tenemos estos beneficios, es que es obvio que ahora las mujeres pueden estudiar en la universidad, Santi. No, no es obvio. Eso se debió a luchas y a luchas muy fuertes y a luchas muy importantes. Entonces, ese homenaje que hace Delfín a las sufragistas británicas a mí me conmovió la segunda vez que vi la película. Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención la segunda vez que vi fue ver el hecho de que hay mujeres que no necesariamente son feministas, ¿no? Y se quejan de una mujer en la alta esfera política francesa que no tiene para nada de feminismo. Y también nos recuerda que el hecho de que si eres mujer no eres automáticamente feminista, si eres gay o lesbiana no eres automáticamente antihomofóbico, si eres indígena o afrodescendiente no eres automáticamente racista. Es necesario reflexionar y luchar, leer, aprender, callarse y escuchar. Eh, Tener nuestras creencias y nuestras verdades removidas y cuestionadas, porque lo normal, así en el mundo, y odio esa palabra normal porque soy teórico queer, pero lo normal justamente es eso, es que somos machistas, somos sexistas, somos homofóbicos, somos racistas, y no serlo implica un trabajo, ¿no? Y el documental nos recuerda eso y nos lo pone ahí en la cara. Y Carne hace lo mismo, pero de una manera un poco más a su nivel de ilustración y de stop motion.
los dos hacen lo mismo, recordarnos que estas cosas no debemos tomarlas por hecho. Muchas gracias, Santi, muchas gracias, Pauli. Quisiera cerrar este foro diciendo, ¿no?, que el hecho de que podamos tener un festival de cine feminista abre la posibilidad de estos debates, abre la posibilidad de que más cineastas puedan cuestionarse si son hombres, si quieren ser aliados, si son mujeres, si quieren ser directoras, si están recibiendo la atención necesaria, ¿no? No únicamente la petición de la paridad, sino la posibilidad de entrar a cargos en el espacio institucional, la posibilidad de ser cabezas de las mismas instituciones como las universidades, las escuelas, ¿no? Y todo esto que vamos construyendo en conjunto es parte de estas luchas que vemos en Delfín y Carol, es parte del poder ir posicionando que el cambio de imaginarios no tiene únicamente que ver con salir a la calle, sino que está en lo cotidiano, en todos los momentos, ¿no? Y Delfín y Carol lo ponen como lo personal es político, y Carne va y lo refuerza y dicen, no solo lo personal es político, lo cotidiano, lo que me atraviesa el cuerpo, no solo es personal, es lo interior que es político. Entonces, quisiera que podamos seguir teniendo estas conversaciones de largo, muchísimo más, con más tiempo y en muchos espacios. Entonces, la invitación es, si hoy día algo les quedó resonando, vayan y cuéntenlo, ¿no? Yo siempre he creído, y creo que eso lo hemos ido viendo con los años, las feministas, que en la mesa, en la cena familiar es donde se despenalizan todas las ideas, ¿no? Donde se despenaliza el aborto, donde se despenaliza el feminismo en sí mismo como mala palabra, que en muchos tiempos fue así, ¿no? Lo vemos con Delfín. Y creo que eso es lo lindo de esto, que podamos ir discutiéndolo a detalle en todos los momentos. Muchas gracias y que tengan todos y todas y todes una buena noche.